En busca de la sabiduría, lecciones de Confucio para el siglo XXI. 1. El hombre que aprende, pero no piensa, está perdido. Esta frase enfatiza la importancia de la reflexión crítica junto con el aprendizaje. Simplemente acumular conocimiento no es suficiente. Debemos cuestionarlo y aplicarlo en nuestras vidas. La reflexión y el pensamiento crítico son esenciales para convertir el conocimiento en sabiduría. 2. El hombre sabio es aquel que pregunta y busca el conocimiento. Confucio elogia la curiosidad y la búsqueda activa de conocimiento como signos de sabiduría. La búsqueda constante de respuestas y la voluntad de aprender son fundamentales para el crecimiento intelectual y la adquisición de sabiduría. 3. Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Esta frase subraya la idea de que el aprendizaje no debe ser un proceso pasivo, sino activo. La verdadera sabiduría proviene de la reflexión crítica sobre lo que aprendemos, lo que nos permite comprender y aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria. 4. No importa cuán lento vayas mientras no te detengas. Confucio nos alienta a mantener un ritmo constante en nuestro aprendizaje. La velocidad no es tan importante como la perseverancia. La búsqueda de la sabiduría es un viaje a largo plazo, y lo crucial es no abandonar, independientemente de la velocidad de nuestro progreso. 5. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Aquí, Confucio destaca la humildad como un pilar de la sabiduría. Reconocer nuestras limitaciones y no presumir de saberlo todo nos permite estar abiertos al aprendizaje constante. 6. El conocimiento real es conocer la extensión de la propia ignorancia. Confucio profundiza en la idea de que la verdadera sabiduría radica en la comprensión de cuanto no sabemos. Cuanto más conscientes somos de nuestras limitaciones, más dispuestos estamos a aprender y crecer. 7. El camino hacia el aprendizaje está siempre abierto, siempre esperando que camines por él. Esta frase resalta que el aprendizaje es un proceso continuo y que siempre hay oportunidades para adquirir conocimiento y sabiduría. Estar dispuestos a caminar por el camino del aprendizaje es esencial para el crecimiento personal. 8. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para el hoy. Confucio subraya la importancia de la educación como una inversión en el futuro. Prepararse y adquirir conocimiento es esencial para alcanzar el éxito y el progreso en la vida. 9. La verdadera sabiduría consiste en aprender de los errores ajenos. Aquí, Confucio nos aconseja aprender de las experiencias y errores de los demás para evitar cometer los mismos errores. La sabiduría implica la capacidad de asimilar lecciones de la historia y la experiencia de otros. 10. El hombre superior busca en sí mismo la fuente de la sabiduría. Confucio destaca que la verdadera sabiduría se encuentra en el autoexamen y la autorreflexión. Buscar dentro de uno mismo es esencial para comprender las propias motivaciones, valores y creencias. 11. La verdadera sabiduría consiste en ver lo correcto y no hacerlo, y ver lo incorrecto y no hacerlo. Esta frase enfatiza la importancia de la ética y la integridad en la toma de decisiones. La sabiduría incluye reconocer lo correcto y lo incorrecto y actuar de acuerdo con esos principios. 12. El conocimiento es como una tierra sin cultivar, cuanto más se trabaja, más fértil se vuelve. Confucio compara el conocimiento con la tierra que necesita ser trabajada y cuidada para ser productiva. Cuanto más esfuerzo ponemos en nuestro aprendizaje, más valiosa se vuelve nuestra sabiduría. 13. El que posee el conocimiento tiene el deber de impartirlo a los que no lo tienen. Esta frase destaca la responsabilidad de compartir el conocimiento. La verdadera sabiduría no se guarda para uno mismo, debe ser transmitida a otros para enriquecer a la comunidad y la sociedad. 14. El aprendizaje nunca agota la mente. Confucio enfatiza que la mente humana es capaz de absorber un conocimiento ilimitado. El aprendizaje continuo no agota, sino que enriquece la mente y nos acerca a la sabiduría. 15. La verdadera sabiduría es reconocer la propia ignorancia y estar dispuestos a aprender. Esta frase subraya que el primer paso hacia la sabiduría es reconocer nuestras limitaciones y estar dispuestos a aprender de los demás y de nuestras propias experiencias. 16. Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. Confucio destaca que tanto el aprendizaje como el pensamiento crítico son esenciales para el crecimiento personal y la adquisición de sabiduría. No son independientes,
sino interdependientes. 17. La sabiduría es aprender de la experiencia de los demás. Aquí, Confucio nos recuerda que no tenemos que cometer los mismos errores que otros han cometido. La sabiduría se encuentra en la capacidad de aprender de las experiencias y lecciones de los demás. 18. Aprender es como remar contra corriente, en cuanto se deja, se retrocede. Esta metáfora ilustra que el aprendizaje es un esfuerzo constante. Si dejamos de aprender, retrocedemos. La sabiduría se mantiene a través del esfuerzo continuo. 19. Un hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error. Confucio nos advierte sobre la importancia de la corrección y el aprendizaje de nuestros errores. La repetición de errores es una falta de sabiduría. 20. La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y estrellas. Confucio compara la ignorancia con una noche oscura. La verdadera sabiduría se encuentra en la luz del conocimiento, que ilumina la mente y disipa la oscuridad de la ignorancia. 21. El conocimiento, cuando no se comparte, se pierde. Confucio destaca la importancia de compartir el conocimiento. Mantener el conocimiento para uno mismo es una pérdida, ya que la sabiduría se multiplica cuando se comparte con otros. 22. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esta frase resalta la influencia transformadora de la educación en la sociedad y el mundo. La sabiduría adquirida a través de la educación puede impulsar cambios significativos. 23. El que aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y no siembra. Confucio nos advierte sobre la inutilidad de acumular conocimiento sin aplicarlo en la vida. La sabiduría debe ser puesta en práctica para ser valiosa. 24. No sé cómo fue que llegué a ser un erudito. Solo estudio las raíces y voy directo al grano. En esta frase, Confucio enfatiza la importancia de centrarse en los fundamentos y no distraerse con detalles innecesarios. La sabiduría se encuentra en comprender los conceptos básicos. 25. La verdadera sabiduría consiste en ver lo correcto y no hacerlo, y ver lo incorrecto y no hacerlo. Confucio destaca que la sabiduría implica reconocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto y actuar de acuerdo con esos principios éticos. No es suficiente simplemente conocer lo correcto, se debe vivir de acuerdo con ello. 26. El conocimiento es como una tierra sin cultivar, cuanto más se trabaja, más fértil se vuelve. Confucio compara el conocimiento con una tierra que requiere trabajo constante para ser productiva. Cuanto más esfuerzo se invierte en aprender y aplicar el conocimiento, más valiosa se vuelve nuestra sabiduría. 27. El que posee el conocimiento tiene el deber de impartirlo a los que no lo tienen. Esta frase subraya la responsabilidad de compartir el conocimiento. La sabiduría no debe ser guardada para uno mismo, sino compartida con otros para enriquecer a la comunidad y promover el aprendizaje colectivo. 28. El aprendizaje nunca agota la mente. Confucio enfatiza que la mente humana es capaz de absorber un conocimiento ilimitado. El aprendizaje continuo enriquece la mente y nos acerca a la sabiduría. 29. La verdadera sabiduría es reconocer la propia ignorancia y estar dispuestos a aprender. Esta frase destaca que el primer paso hacia la sabiduría es reconocer nuestras limitaciones y estar dispuestos a aprender de otros y de nuestras propias experiencias. 30. Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso. Confucio destaca que tanto el aprendizaje como el pensamiento crítico son esenciales para el crecimiento personal y la adquisición de sabiduría. No son independientes, sino interdependientes.